Hay algo que no encaja en tu vida, aunque en teoría todo debería estar bien. No te falta nada importante, no hay un problema evidente, y aún así hay una sensación que no desaparece. Como si todo estuviera en su sitio, pero tú no terminaras de estar bien dentro de ello. Y lo más inquietante es que cuanto más avanzas y más consigues, menos deberías sentir ese vacío, pero no desaparece. Durante mucho tiempo se ha asumido que lo que necesitas es más dinero, mejor estatus social o un mejor trabajo. Pero esa idea es exactamente lo que mantiene ese problema vivo. Los estoicos ya se dieron cuenta de esto, y lo que descubrieron no es un consejo más. Es una forma completamente distinta de ver tu vida. En este vídeo vas a entender por qué esa sensación no desaparece y por qué, si no ves esto, seguirá ahí aunque todo lo demás cambie. Y lo más importante, vas a aprender cómo empezar a salir de ese patrón desde hoy. Estás en tu academia. Hay un momento del día en el que todo se detiene un poco. No hay ruido alrededor y tampoco hay distracciones reales. Y es justo en ese momento cuando aparece una sensación difícil de explicar. No es ansiedad fuerte ni tristeza clara, pero tampoco es bienestar completo. Es algo más difuso, más silencioso, pero también mucho más constante. Una incomodidad leve que no termina de desaparecer del todo. Sientes que algo no encaja completamente. Aunque no tengas motivos claros, tu vida sigue avanzando. Haces lo correcto y tomas decisiones razonables. Cumples con lo que se espera de ti y mantienes una estructura estable. Pero aún así, hay una sensación persistente que no se termina de ir, como si siempre faltara una pieza, aunque no supieras cuál es exactamente. Y lo más extraño es que no depende de lo que tengas o consigas, porque incluso en momentos buenos esa sensación sigue apareciendo. Puedes estar tranquilo, acompañado o incluso disfrutando un instante, pero en algún punto vuelve, y cuando vuelve lo hace con más claridad, como una pregunta que no puedes evitar hacerte internamente. ¿Por qué no estoy completamente bien, si en teoría debería estarlo? ¿Por qué hay algo que no termina de encajar, aunque todo esté correcto? La mayoría de personas, cuando sienten esto, reaccionan de la misma forma. Intentan corregirlo, como si hubiera algo que necesitan arreglar. Piensan que les falta algo que todavía no han conseguido alcanzar, o que hay una decisión equivocada que deberían revisar otra vez. Y entonces empiezan a buscar respuestas dentro de su propia mente, analizan su vida, revisan decisiones e imaginan caminos alternativos. Se preguntan si eligieron bien, si podrían estar mejor o si fallaron, y sin darse cuenta entran en un proceso que parece lógico al principio. Pero ese proceso es exactamente donde comienza el verdadero problema, porque cuanto más buscan, más piensan, y cuanto más piensan, más sienten. La sensación que intentaban resolver se vuelve cada vez más presente, y lo que parecía una búsqueda de claridad se convierte en ruido mental. Empiezas pensando para sentirte mejor, pero acabas sintiéndote peor, porque ese mismo pensamiento es lo que mantiene la incomodidad activa. Intentas encontrar respuestas, pero lo único que consigues es más dudas, y llega un punto en el que ya no estás buscando, estás atrapado dentro. Este es el primer error que casi nadie es capaz de detectar a tiempo. Creer que pensar más es la forma de salir de ese estado mental, cuando en realidad pensar más es lo que lo está alimentando continuamente, y esto es lo que hace que el problema sea tan difícil de identificar,
porque parece lógico que si algo no encaja, debas intentar entenderlo, pero no todos los procesos mentales funcionan de esa manera. Hay estados internos que se refuerzan precisamente cuando los analizas, igual que el agua se agita más cuanto más intentas controlarla. Cuanto más intervienes, más movimiento generas y menos claridad obtienes. Y lo mismo ocurre con tu mente cuando intentas arreglar esa sensación. Cuanto más la observas, más presente se vuelve dentro de ti. Cuanto más la analizas, más importante parece volverse. Y cuanto más importante parece, más difícil se vuelve ignorarla, hasta que llega un punto en el que empieza a acompañarte. Siempre. Aparece en momentos normales sin motivo y sin un desencadenante claro. Y eso es lo que la convierte en algo realmente inquietante. Porque no depende de nada externo que puedas cambiar fácilmente. No hay una causa concreta que puedas eliminar directamente. Y por eso la solución habitual no funciona. En este caso, porque sigues tratando el problema como si fuera externo, cuando en realidad es un proceso interno que se está retroalimentando, y ese proceso continúa activo mientras sigas utilizando la misma herramienta. Este es el punto en el que muchas personas se quedan atrapadas durante años sin darse cuenta de que están reforzando aquello que quieren eliminar. Y entonces aparece una pregunta mucho más importante que todas las anteriores. Si no es falta de algo, ni un problema externo, ni una mala decisión, entonces, ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo dentro de ti? Porque si no entiendes esto, seguirás repitiendo el mismo patrón, una y otra vez, esperando que algo cambie sin modificar el origen. Y ese es el verdadero riesgo que casi nadie llega a ver. No es la sensación en sí lo que te limita realmente, sino el patrón invisible que se forma alrededor de ella. Un patrón que se activa sin que te des cuenta y que te mantiene dentro incluso cuando crees salir. Y lo más importante de todo es que este patrón no es nuevo, no es algo moderno ni exclusivo del momento actual. Es algo que ya fue observado hace siglos con mucha precisión. Y en el siguiente paso vas a ver algo que cambia todo. Porque lo que parece un problema, en realidad es una consecuencia. Y hasta que no entiendas eso, seguirás dentro del mismo bucle. Lo que estás experimentando no es un problema aislado, ni una emoción puntual que vaya a desaparecer sola. Es un mecanismo mental que se activa sin que te des cuenta y que sigue funcionando incluso cuando crees estar mejor. No aparece porque algo vaya mal en tu vida, sino porque has aprendido a relacionarte con tu mente de una forma concreta, y esa forma tiene una consecuencia muy clara que te mantiene dentro de un bucle que parece lógico, pero no lo es. Desde fuera parece que estás intentando entenderte, pero desde dentro lo que haces es reforzar el problema constantemente. Y este es el punto que casi nadie llega a ver con suficiente claridad. No estás atrapado por lo que sientes, sino por lo que haces justo después de sentirlo dentro de tu propia mente. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, es la que cambia completamente todo lo que ocurre. Imagina que aparece esa sensación de incomodidad que no sabes explicar con precisión. En ese momento, haces lo que te parece correcto, que es intentar entender de dónde viene. Empiezas a pensar, analizas lo que has hecho, revisas decisiones e imaginas alternativas posibles, y durante unos segundos parece que tiene sentido, como si estuvieras avanzando hacia una respuesta. Pero sin darte cuenta,
ocurre algo importante que cambia todo el proceso sin que lo percibas. Tu atención se queda fijada en el problema y tu mente empieza a girar alrededor de esa sensación. Y cuanto más tiempo pasas ahí, más importante parece, aunque en realidad no haya cambiado nada fuera. Simplemente estás dedicándole toda tu atención y eso altera completamente tu percepción. La mente funciona de una forma muy concreta que pocas veces se explica con claridad suficiente. Todo aquello a lo que prestas atención gana peso dentro de tu experiencia interna. Y aquello que gana peso empieza a parecer más real, más urgente y más necesario de resolver. Por eso, cuanto más analizas esa sensación, más presente se vuelve dentro de ti. Y cuanto más presente se vuelve, más necesidad sientes de resolverla cuanto antes. Y es exactamente en ese punto donde el bucle se cierra sin que lo notes. Sientes incomodidad, piensas para resolverla. Al pensar la amplificas y al amplificarla vuelves a pensar una y otra vez, sin darte cuenta de que cada vuelta refuerza el mecanismo. Este es el segundo error invisible que mantiene a la mayoría de personas atrapadas durante años. Creer que están intentando salir, cuando en realidad están profundizando más. Y lo más peligroso de todo es que se siente como si estuvieras haciendo lo correcto, porque pensar siempre ha sido útil y analizar siempre ha sido una herramienta válida. Pero en este caso, esa herramienta está mal aplicada y produce el efecto contrario. Es como intentar apagar un fuego utilizando gasolina pensando que ayudará. La intención es correcta, pero el resultado es exactamente el opuesto al que esperabas, y eso es lo que hace que el problema sea tan difícil de detectar. Hay algo todavía más importante que ocurre con este mecanismo y casi nadie lo tiene en cuenta. No solo se mantiene, sino que además se entrena cada vez que lo repites. Cada vez que entras en ese bucle, lo haces más rápido la siguiente vez sin darte cuenta. Y cada vez que analizas esa sensación, refuerzas el camino mental que lleva a ella. Hasta que llega un punto en el que ya no necesitas un motivo claro para que aparezca. El patrón se activa solo, incluso en momentos normales de tu vida. Por eso empieza a aparecer cuando todo está bien, sin que haya pasado nada relevante, porque ya no depende de la realidad, sino del hábito mental que has creado. Este es el momento en el que muchas personas interpretan mal lo que les ocurre. Piensan que algo va mal en su vida, cuando en realidad lo que ocurre es otra cosa. Han entrenado un sistema que convierte cualquier situación en una fuente constante de duda, y cuanto más confían en ese sistema, más atrapados quedan dentro, porque siguen utilizando la misma estrategia una y otra vez sin cuestionarla. Pensar más, analizar más, revisar más, intentar entender más. Pero eso es exactamente lo que mantiene el bucle activo sin que puedan verlo. Y aquí es donde aparece el punto más importante de todo este proceso. Hay algo que probablemente no te han dicho nunca de forma clara y directa. No necesitas entender más tu vida para salir de este estado. Necesitas dejar de relacionarte con tu mente de la forma en la que lo estás haciendo ahora, y esto es profundamente incómodo, porque parece ir en contra de lo lógico. Implica dejar de buscar respuestas justo cuando sientes que más las necesitas, pero si lo observas con calma, verás que pensar más nunca lo ha resuelto. Todas las veces que has intentado salir analizando, solo han alargado el proceso, y esto abre una pregunta completamente diferente a la que te hacías antes. Si no es pensando, si no es analizando, si no es buscando más claridad constantemente,
entonces cómo se rompe realmente este patrón que te mantiene dentro. Aquí es donde todo empieza a cambiar de verdad, cuando lo ves con claridad, porque durante siglos esto ya fue observado con mucha precisión, y la conclusión a la que llegaron no es intuitiva ni encaja con lo que esperas. No se trata de eliminar la sensación, ni de controlarla, ni de entenderla por completo. Se trata de algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de aplicar. Se trata de dejar de alimentarla en el momento en el que aparece. Y esto no significa ignorarla, ni reprimirla, ni evitarla de forma forzada. Significa no entrar en el proceso mental que la hace crecer. Pero para poder hacer eso, primero tienes que ver el mecanismo con claridad total. Tienes que darte cuenta de cuándo empieza, cómo se activa y qué haces tú después. Porque si no ves eso, seguirás reaccionando igual sin darte cuenta, y ese es el punto clave que cambia completamente el resultado. No es lo que sientes, sino lo que haces justo después dentro de tu mente. Y en el siguiente paso vas a ver exactamente cómo se rompe este patrón. Y por qué algo que parece tan simple puede tener un efecto tan profundo. Porque cuando entiendes esto, dejas de luchar contra tu mente y empiezas a salir del bucle de verdad. Durante siglos, esto no se entendía como un problema moderno, ni como algo nuevo que hubiera aparecido recientemente en la mente humana. Los estoicos observaron exactamente este patrón, pero lo describieron de una forma que hoy casi nadie interpreta correctamente. No hablaban de ansiedad, ni de sobrepensar, ni de ruido mental como lo entendemos ahora, sino de una confusión más profunda en la forma de relacionarte con tu mente. Y lo más importante es que no intentaban eliminar esa sensación, ni controlarla, ni hacerla desaparecer a la fuerza, porque entendieron algo que cambia completamente la perspectiva desde la que lo estás mirando ahora mismo, y ese es el punto en el que casi todo el mundo se equivoca. La incomodidad no es el problema real que tienes delante, sino una consecuencia de algo anterior. Y cuando intentas eliminar una consecuencia sin entender qué la genera, lo único que haces es reforzar el origen sin darte cuenta de ello. Este es el punto donde todo empieza a cambiar, si lo ves con suficiente claridad y sin distorsiones. Porque hasta ahora has estado intentando solucionar lo que sientes, pero los estoicos no empezaban desde ahí, sino desde un lugar completamente distinto. Ellos observaron que la mente tiene una tendencia constante a interpretar todo como algo que debe resolverse. Cada sensación se convierte en un problema que analizar, y cada pensamiento se convierte en algo que hay que entender cuanto antes. Y esa tendencia, que en muchos contextos es útil, en este caso, es exactamente lo que genera el bucle. No es la sensación lo que te atrapa, ni lo que te mantiene dentro de ese estado, sino la interpretación automática que haces de ella en el mismo momento en el que aparece. Y en ese instante comienza todo el proceso sin que lo percibas como algo problemático. En el momento en el que aparece esa incomodidad, tu mente hace algo sin pedir permiso y sin consultar contigo, y eso es etiquetarla como algo que no debería estar ahí. La convierte en algo que hay que entender, solucionar o eliminar cuanto antes. Y en ese mismo instante empieza el proceso que termina atrapándote dentro del bucle mental sin que lo notes al principio. Los estoicos lo veían de forma muy clara y lo expresaban de una manera extremadamente precisa. Decían que no es lo que ocurre lo que te altera,
sino el juicio que haces sobre lo que ocurre dentro de tu propia mente. Y aquí es donde aparece la parte incómoda de todo esto, porque ese juicio no es algo que elijas conscientemente. Ese juicio es automático y aparece sin que puedas evitarlo en la mayoría de los casos, pero hay algo que sí puedes cambiar. No eliges el primer impulso, pero sí eliges lo que haces inmediatamente después de que aparezca. Y ahí es donde está la diferencia entre quedarte dentro del bucle o empezar a salir de él de forma progresiva. Imagina que aparece esa sensación otra vez, como ya ha ocurrido muchas veces antes en tu vida. Tu mente automáticamente la interpreta como algo que no debería estar ahí y como una señal de que hay algo que no va bien. Y en ese momento empiezas a pensar, a analizar y a intentar entender lo que está pasando. Pero los estoicos proponían algo completamente distinto a esta reacción automática que parece tan lógica. No detener la sensación, no analizarla, no luchar contra ella ni intentar resolverla de inmediato. Proponían observarla sin convertirla en un problema que requiere solución urgente. Y esto cambia completamente el proceso que se activa en tu mente. Porque en el momento en el que no entras en la interpretación automática, el mecanismo no se activa. Es como si el bucle necesitara dos partes muy concretas para poder mantenerse funcionando en el tiempo. La primera es la sensación inicial que aparece sin que puedas evitarlo, y la segunda es tu reacción mental ante ella. Si la segunda parte no aparece, el sistema no puede mantenerse activo durante mucho tiempo ni intensificarse como suele hacerlo. Y aquí es donde muchas personas cometen el mismo error sin darse cuenta. Piensan que la clave está en eliminar la primera parte, cuando en realidad la única parte sobre la que tienes cierto control es la segunda. No puedes evitar que aparezca una sensación en tu mente, pero sí puedes evitar convertirla en un problema. Y esto no es una teoría abstracta que solo funciona en un contexto ideal, sino algo que puedes observar en situaciones reales de tu vida cotidiana. Por ejemplo, cuando estás concentrado en algo importante, esa sensación pierde intensidad de forma natural. No porque haya sido resuelta, ni porque hayas encontrado una respuesta definitiva, sino porque no estás entrando en el proceso mental que la mantiene activa. O cuando estás con otras personas y tu atención está completamente fuera, esa incomodidad se reduce. No porque haya cambiado tu vida ni tus circunstancias externas, sino porque ha cambiado la forma en la que te relacionas con lo que ocurre dentro de ti. Esto es exactamente lo que los estoicos observaron hace siglos y que hoy casi nadie aplica. No se trata de encontrar la respuesta perfecta ni de resolver cada pensamiento que aparece en tu mente, sino de dejar de hacer la pregunta constante. Porque esa pregunta repetida es la que mantiene el bucle activo de forma constante. Y aquí aparece otro matiz importante que cambia completamente la forma de entender todo esto desde dentro. Esto no significa que ignores lo que sientes, ni que te desconectes de tu vida de forma artificial. Significa que dejas de reaccionar automáticamente ante cada sensación interna, como si fuera un problema que resolver. Empiezas a ver lo que ocurre sin añadir una capa constante de interpretación y análisis. Y eso genera algo que no habías experimentado antes con claridad, que es un pequeño espacio interno, un espacio entre lo que sientes y lo que haces inmediatamente después de sentirlo dentro de tu mente. Y en ese espacio es donde cambia todo lo que ocurre a partir de ese momento, aunque al principio no lo parezca.
porque ahí es donde puedes decidir no entrar en el mismo patrón de siempre. Los estoicos no hablaban de eliminar pensamientos ni de dejar la mente en blanco, sino de no dejarse arrastrar por ellos constantemente. Y esa diferencia, aunque parece sutil, es enorme en la práctica. Porque cuando dejas de seguir cada pensamiento que aparece, la intensidad del proceso empieza a bajar de forma progresiva. No desaparece de golpe ni de forma inmediata, pero sí deja de crecer continuamente. Es como dejar de echar leña a un fuego que estaba creciendo sin control dentro de tu mente. El fuego no desaparece al instante, pero deja de intensificarse y empieza a reducirse poco a poco. Este es el cambio real que transforma tu experiencia interna de una forma profunda y sostenida en el tiempo. No eliminar lo que sientes, sino dejar de mantenerlo activo con tus propias reacciones. Y cuando entiendes esto de verdad, algo cambia en la forma en la que interpretas lo que te ocurre cada día. Dejas de buscar constantemente, de analizar cada detalle y de intentar resolver todo. Dejas de intentar encontrar respuestas para todo lo que aparece dentro de tu mente sin descanso. Y en ese momento empieza a aparecer algo que antes no estaba presente de forma estable. Aparece claridad, no porque hayas encontrado todas las respuestas que buscabas, sino porque has dejado de hacerte las preguntas equivocadas. Pero aquí es donde aparece la parte más difícil de todo este proceso. Entender esto es una cosa, pero aplicarlo en el momento en el que lo necesitas es otra completamente distinta. Porque el hábito de pensar y analizar está profundamente entrenado en tu mente. Y no desaparece simplemente porque lo entiendas a nivel racional o intelectual. Por eso, en el siguiente paso, no basta con comprender esta idea desde fuera. Necesitas una forma concreta de aplicarlo en tu día a día cuando la sensación aparezca. Algo que puedas hacer en el momento exacto en el que empieza el proceso. Algo que rompa el patrón justo en el punto en el que se activa sin que tengas que pensarlo demasiado. Y eso es lo que vas a ver ahora, porque entender el mecanismo es solo el primer paso. Aplicarlo correctamente es lo que realmente cambia tu experiencia de forma definitiva. Entender el mecanismo cambia la forma en la que lo ves, pero no cambia automáticamente la forma en la que reaccionas cuando la sensación aparece. Porque cuando vuelve, y va a volver, tu reacción automática seguirá estando ahí durante un tiempo. Y aquí es donde necesitas algo más que comprensión. Necesitas una forma concreta de actuar diferente cuando empieza el proceso. No algo complejo, ni algo que tengas que recordar con esfuerzo, sino algo que puedas aplicar incluso cuando no estés pensando con claridad. Porque ese es el momento real en el que todo se decide, cuando aparece la sensación y cuando empieza el pensamiento. Cuando el bucle intenta activarse, es ahí donde tienes que intervenir de forma diferente. El primer ejercicio es más simple de lo que parece, pero también es el más incómodo de aplicar al principio. Consiste en detectar el momento exacto en el que empieza el proceso y no hacer nada más. No responder, no analizar, no intentar entender lo que está pasando dentro de tu mente en ese instante. Solo darte cuenta de que ha empezado y mantenerte ahí sin entrar en el contenido del pensamiento. Y esto es más difícil de lo que parece, porque tu mente va a intentar arrastrarte inmediatamente hacia el análisis. Va a decirte que necesitas resolverlo, que necesitas entenderlo, y que esta vez
es diferente. Pero no lo es. Es el mismo patrón, repitiéndose con una apariencia distinta cada vez. Y en el momento en el que lo ves, aparece una pequeña ventana de decisión que antes no existía. Un instante en el que puedes elegir no entrar en ese proceso automático que ya conoces bien. No se trata de bloquear el pensamiento, ni de forzar que desaparezca, sino de no seguirlo. Dejar que esté ahí sin continuar el proceso que lo alimenta constantemente desde dentro. Es como ver pasar un coche por la calle sin decidir subirte a él y seguir su recorrido. El coche sigue su camino, pero tú no entras dentro, y por eso no te lleva a ningún sitio. Y esto, aunque parece algo pequeño, es exactamente lo que empieza a romper el mecanismo. El segundo ejercicio es complementario y resulta especialmente útil cuando el primero no es suficiente. Consiste en mover tu atención de forma consciente hacia algo externo y concreto. No de forma forzada ni artificial, sino de forma intencional y sostenida durante unos momentos. Por ejemplo, puedes centrarte en lo que estás haciendo en ese momento con más presencia. En una conversación, en una tarea o en una acción física simple que requiera cierta atención. Pero con un matiz importante que cambia completamente el resultado de este ejercicio. No lo haces para escapar de la sensación, sino para dejar de alimentarla con tu atención. Porque cada segundo que no estás dentro del bucle, el proceso pierde fuerza de forma natural. Y esto se nota especialmente en situaciones cotidianas que se repiten muchas veces a lo largo del día. Estás trabajando y aparece la sensación sin previo aviso en mitad de lo que haces. Si entras en el pensamiento, pierdes minutos o incluso horas dentro del mismo patrón repetitivo. Si no entras, la sensación aparece, se mantiene unos instantes y luego se disuelve sin crecer. La diferencia no está en lo que sientes, sino en lo que haces después de sentirlo. Este es el punto clave que tienes que empezar a entrenar de forma consciente. Porque no es algo que ocurra una vez y ya esté resuelto para siempre. Es un proceso que se debilita cada vez que no lo alimentas como hacías antes. Y aquí aparece algo importante que casi nadie entiende al principio del proceso. No se trata de hacerlo perfecto desde el primer momento, sino de hacerlo suficiente. Habrá momentos en los que entrarás en el bucle sin darte cuenta de lo que está pasando. Habrá momentos en los que reaccionarás como siempre lo has hecho. Y eso es parte natural del proceso. No es un fallo ni un retroceso real. Pero cada vez que lo detectes y no entres, estás cambiando algo de verdad. Estás debilitando el patrón que antes parecía automático e imposible de detener. El tercer ejercicio es aún más directo y puedes aplicarlo en cualquier momento del día. Consiste en ponerle nombre al proceso en el mismo momento en el que empieza. No al contenido del pensamiento, sino al mecanismo que ya conoces. Puedes decirte mentalmente algo como: esto es el bucle, sin añadir nada más. No desarrollas la idea, no la analizas ni la amplías, solo la reconoces. Y este simple gesto genera una distancia inmediata que antes no existía. Porque dejas de estar dentro del pensamiento y pasas a observarlo desde fuera. Y cuando observas algo, deja de tener el mismo poder sobre ti que tenía antes. Este cambio es sutil, pero es exactamente lo que los estoicos entrenaban. No eliminar lo que ocurre, sino cambiar la relación con lo que ocurre dentro de la mente. Y aquí es donde todo empieza a integrarse de forma más profunda. No estás intentando sentirte mejor de forma directa, sino dejando de hacer
lo que te hace sentir peor. Y esa diferencia es la que produce el cambio real. Hay otro punto importante que debes entender para no frustrarte durante este proceso. La sensación no va a desaparecer inmediatamente, aunque lo hagas bien. Y esto es clave, porque si esperas que desaparezca rápido, volverás a entrar en el bucle intentando eliminarla. Y estarás repitiendo el mismo patrón sin darte cuenta. En lugar de eso, lo que cambia primero es la intensidad con la que aparece. Después, cambia la frecuencia con la que se repite a lo largo del tiempo. Y finalmente, cambia la relevancia que le das dentro de tu experiencia. Hasta que llega un punto en el que aparece, pero ya no te arrastra como antes. Y ese es el cambio real que estás buscando, aunque no lo supieras al principio. Ahora bien, hay algo que marca la diferencia entre entender esto y aplicarlo de verdad. La repetición consciente de este proceso en distintas situaciones de tu vida. No basta con saberlo una vez, ni con aplicarlo un solo día de forma puntual. Necesitas exponerte al proceso varias veces y responder de forma diferente cada vez. Y ahí es donde empieza a consolidarse el cambio de verdad. Y aquí es donde entra algo que forma parte de esta academia y de cómo está planteado este contenido. Este tipo de ideas no funcionan si las escuchas una sola vez. Funcionan cuando las integras poco a poco en tu forma de actuar, cuando las recuerdas en el momento adecuado y vuelves a ellas cuando lo necesitas. Por eso este canal no es solo contenido que consumes y olvidas después. Es un lugar al que puedes volver cuando lo necesites para recordar lo importante, para recordar lo que ya sabes, pero que en el momento olvidas con facilidad. Porque el problema no es falta de información ni falta de comprensión. Es falta de aplicación en el momento exacto en el que el patrón se activa. Y eso es lo que estamos entrenando aquí de forma progresiva. No entender más cosas nuevas constantemente, sino actuar de forma diferente. Y cuando empiezas a hacer esto de manera consistente, algo cambia sin darte cuenta. La sensación pierde fuerza de forma progresiva y el bucle aparece con menos frecuencia. Y cuando aparece, dura menos tiempo y tiene menos impacto sobre ti. Y eso abre la puerta a algo distinto que antes no estaba disponible. Una forma de estar más estable, más clara y menos reactiva ante lo que ocurre. Pero todavía queda una última parte que es necesaria para que todo esto tenga sentido completo. Porque entenderlo y aplicarlo es solo una parte del proceso. La otra parte es integrarlo en la forma en la que ves tu vida y lo que te ocurre. Y eso es lo que vamos a ver ahora, porque cuando esto se integra de verdad, no solo cambia cómo te sientes, cambia cómo interpretas todo lo que te ocurre a partir de ese momento. Cuando empiezas a ver este mecanismo con claridad, algo cambia que no tiene que ver solo con la sensación que estabas intentando resolver. Cambia la forma en la que interpretas lo que ocurre dentro de tu mente en general. Porque hasta ahora, cada pensamiento parecía importante, cada sensación parecía tener un significado, y cada incomodidad parecía algo que había que resolver. Pero cuando entiendes lo que has visto, esa estructura empieza a perder fuerza poco a poco. No porque desaparezca de golpe, sino porque deja de tener el mismo peso que tenía antes. Y esto es lo que marca la diferencia real. No que todo cambie de un día para otro, sino que deja de parecer tan urgente, tan importante, tan necesario de resolver. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las cosas que antes parecían problemas, en realidad
eran procesos que tú mismo mantenías activos. Y cuando dejas de hacer eso, algo se libera. No porque hayas encontrado una respuesta definitiva, sino porque has dejado de alimentar la pregunta constante. Y eso genera una sensación distinta, más silenciosa, más estable, menos reactiva. No es euforia, no es motivación, no es una solución espectacular. Es algo más simple, pero también más real. Empiezas a estar mejor sin tener que resolverlo todo. Y eso cambia completamente la relación que tienes con tu vida, porque ya no necesitas que todo encaje perfectamente para sentirte en equilibrio. Ya no necesitas entender cada pensamiento que aparece. Ya no necesitas analizar cada sensación que surge. Y eso reduce una cantidad enorme de ruido que antes parecía inevitable. A partir de ahí ocurre algo interesante. La sensación sigue apareciendo en algunos momentos, pero ya no tiene el mismo efecto. No te arrastra, no te engancha, no se convierte en un proceso largo. Aparece, se mantiene un instante y desaparece sin crecer. Y esto no ocurre porque la hayas eliminado. Ocurre porque has dejado de participar en el proceso que la hacía crecer. Y cuando eso se repite varias veces, tu mente empieza a cambiar. No porque la fuerces, sino porque aprende algo distinto. Aprende que no necesita reaccionar siempre. Aprende que no todo lo que aparece es importante. Aprende que puede dejar pasar cosas sin convertirlas en un problema. Y eso es lo que realmente transforma la experiencia. No controlar la mente, sino dejar de seguirla automáticamente. A partir de ahí, empiezas a notar algo que antes no estaba. Espacio. Espacio entre lo que ocurre y lo que haces. Espacio entre el pensamiento y la reacción. Espacio para no entrar. Y en ese espacio es donde aparece la calma de verdad. No como algo que buscas, sino como algo que surge cuando dejas de interferir constantemente. Y esto es importante entenderlo bien, porque si vuelves a intentar conseguir esa calma como un objetivo, volverás a entrar en el mismo patrón. La calma no se persigue, aparece cuando dejas de hacer lo que la bloquea. Y eso es exactamente lo que has empezado a ver aquí. Ahora bien, hay algo que debes tener presente para que esto no se quede solo en una idea interesante. Esto no se mantiene solo. No porque sea complicado, sino porque el hábito anterior es muy fuerte. Tu mente va a intentar volver al patrón anterior muchas veces. Va a intentar hacerte pensar que tienes que resolver algo, que tienes que entenderlo mejor, que esta vez sí es diferente. Y ahí es donde tienes que volver a lo básico. Detectar, no entrar, dejar pasar, una y otra vez, sin necesidad de hacerlo perfecto, sin necesidad de hacerlo siempre bien, pero haciéndolo las veces suficientes. Y eso es lo que termina marcando la diferencia, porque no se trata de hacerlo una vez, se trata de que poco a poco se convierta en tu forma habitual de responder. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas pensar en ello. Sale solo, igual que antes salía el bucle, pero en dirección contraria. Y ese es el punto en el que realmente cambia todo. No cuando lo entiendes, sino cuando se convierte en automático, cuando ya no tienes que recordarlo, cuando simplemente ocurre. Y en ese momento, la sensación que antes parecía tan importante deja de ocupar espacio en tu vida. No porque haya desaparecido por completo, sino porque ya no tiene poder sobre ti. Y eso es lo que estabas buscando sin saberlo. No eliminar lo que sientes, sino dejar de estar atrapado dentro de ello. Y cuando eso ocurre, todo lo demás empieza a colocarse de forma natural. No porque hayas cambiado tu vida desde fuera,
sino porque has cambiado la forma en la que te relacionas con lo que ocurre dentro. Y esa es la base de todo lo que trabajamos aquí. No añadir más cosas, sino quitar lo que no necesitas. Si en algún momento vuelves a caer en el mismo patrón, y es normal que ocurra, recuerda esto: no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas volver a verlo, volver a detectarlo y volver a no entrar. Y con eso es suficiente, porque cada vez que lo haces, estás saliendo del bucle, y eso, repetido en el tiempo, es lo que cambia todo. Y ahora ya lo has visto. No era falta de algo, ni un problema que tuvieras que resolver. Era la forma en que lo estabas mirando. Si en algún momento vuelves a estar en ese punto, puedes regresar a este vídeo. No para entender más, sino para recordar que hay una solución. Estos conocimientos no son nuevos, solo habían sido olvidados. Nosotros te los volveremos a enseñar. Esta es tu academia, y aquí siempre habrá algo más que comprender. Nos vemos en la siguiente lección.